Buenas tardes, mi nombre es Esteban Acocaratlatenco y hoy soy estudiante de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia y hoy les voy a hablar sobre la sonda urinaria. Bueno, esta sonda se coloca en el cuerpo para drenar y recolectar la orina de la vejiga. Dentro de la clasificación de las sondas, se podría decir que las podemos clasificar en una sonda vesical por tiempo de permanencia. Dentro de esta hay dos tipos principales de sondas de acuerdo a su tiempo de permanencia. El primero es el sondaje permanente. Esta sonda se mantiene en la vejiga con la finalidad de recolectar la orina. Esta sonda está conectada a una bolsa de drenaje. Tiene un globo que se infla con agua estéril. En el extremo, esto impide que la sonda deslice hacia afuera del cuerpo, como se muestra en la ilustración. Bueno, los globos vienen típicamente en dos tamaños diferentes, son de 5 a 30 centímetros cúbicos. Cuando es necesario quitar la sonda, se desinfla dicho globo. Dentro de el sondaje permanente de corta duración, la sonda, una vez instalada, puede permanecer de 48 horas hasta 30 días. Se utiliza en los casos de control de diuresis, vía de drenaje o lavado continuo de vejiga para mantener seca la. Bueno, se utiliza en los casos de control de diuresis, vía de drenaje o lavado continuo de vejiga para mantener seca la zona genital. Eh, Fístula vesical y ruptura vesical extraperional. eh, Hematurina, intraoperatorios y posoperatorios. Tratamiento crónico de pacientes con fracaso en vacío vesical espontáneo o que no sean candidatos a otro tipo de procedimiento. Es importante resaltar que el sistema recolector utilizado para este tipo de sondajes es cerrado con la finalidad de disminuir el riesgo de infección. De acuerdo al sondaje permanente de larga duración, a este se le denomina de larga duración por permanecer más de 30 días y se utiliza para el tratamiento crónico de pacientes con fracaso en vacío vesical espontáneo o que no sean candidatos a otro tipo de procedimientos. De igual forma, el sistema recolector utilizado será cerrado. Aunque la sonda de un condón no se introduce a través de la uretra, este dispositivo permanentemente, bueno, ajá, este dispositivo permanente ya se puede utilizar en hombres con incontinencia, es decir, que todo el tiempo utilizarán, bueno, es decir, que todo el tiempo y cambiarse diario se coloca un dispositivo similar a un condón sobre el pene. La sonda va desde este dispositivo a una bolsa de drenaje. De acuerdo a al sondaje intermitente, la sonda vesical. Bueno, de acuerdo al sondaje intermitente, la sonda vesical se instala por corto tiempo, retirándola de manera inmediata al finalizar el procedimiento. Es utilizada para vaciado de la vejiga en casos de retención de orina y obtener una muestra de orina estéril, exploración de uretra y vesical y determinando la cantidad de orina residual después de la micción. Esto puede hacerse una o varias veces al día. La frecuencia dependerá de la razón por la que necesito usar este método. De acuerdo a, hay tipos de sondas que son la sonda Nelaton esta es de punta recta con las longitudes de larga para el hombre y corta para la mujer. Algunas sondas intermitentes de este tipo incluyen una bolsa recolectora y se recomiendan para pacientes con espina fibina o vejiga neurogénica. De acuerdo a la sonda de
Tioman, punta acodada o más fina para pacientes con uretra estrecha. La diferencia de las ondas vesicales permanentes e intermitentes es el globo de retención, así como el tiempo de uso. La sonda intermitente se introduce, drena y desecha. La sonda permanente se mantiene desde algunas horas hasta días. Existen algunas variaciones del diseño que tienen que ver con la figuración de la punta. El número y figuración de los orificios, el número de lúmenes, luces o vías y el tamaño del globo, a estas variaciones se les conoce como sondas de especialidad. De acuerdo a la sonda vesical por números de vías, en cuanto a las vías, existen cuatro tipos de modelos que son de una, dos, tres y cuatro vías. La de una vía tiene como función de drenar y la sonda intermitente es una no modalidad de esta. De acuerdo a la de dos vías, tiene una vía para el inflado del globo y otra para el drenaje de la orina. La de tres vías cuenta con una vía para el inflado del globo, otra para el drenaje de la orina y cuenta con una tercera vía para la solución de irrigación, siendo usada principalmente para este propósito. La de cuatro vías es un modelo poco utilizado y la utilidad de sus vías son para inflado, drenaje, irrigación e irrigación de cirugía prostática, es decir, tiene doble vía de irrigación. De acuerdo a la sonda vesical por material de fabricación, existen sondas vesicales hechas de los siguientes materiales, que es el látex, eh, el elastómetro de silicón, el hidrogel, la aleación de plata, el teflón, sondas de látex rojo, sondas de silicón o elastómetro de silicón, sondas de cloruro de polivinilo. De acuerdo al globo de la sonda vesical, algunas recomendaciones para su uso son que se recomienda que antes de la instalación de la sonda se infle brevemente el globo para comprobar su integridad. Es importante saber que los globos que se inflan a través de las válvulas de inflado, estos son universales compatibles con Lock, son de sellado positivo, generalmente tienen un código de color para la identificación del calibre de las ondas y aunque no hay un código de color estándar, sino que depende del fabricante. Existen algunas ondas que poseen balones estriados, estos son más fuertes y tienen un inflado simétrico, lo que hace seguro y confortable para el paciente. Una vez insertada la sonda, para comprobar que ofrece una leve resistencia, lo que nos muestra que el tamaño del globo es suficiente para impedir la sonda accidental de la sonda, la salida accidental de la sonda. Existen diversos tamaños del globo para una sonda vesical, como 3, 5, 10 o de 30 y 75. Para la mayoría de los pacientes con un globo de 5 a 10 es adecuado y se elige de acuerdo a los siguientes criterios, que es el volumen del globo. eh, bueno, un volumen de globo grande se utiliza en algunos pacientes posoperatorios o mujeres con musculatura pélvica débil si se produce pérdida de orina. Los globos de 30 se utilizan para facilitar la tracción de la glándula prostática para detener el sangrado en esta cirugía y en el caso de la mujer en cirugía pélvica. Las sondas vesicales de especialidad
Se clasifican de acuerdo a la forma de la punta, que pudiera ser de Tuman o Coude. Estas son acudada con punta de oliva utilizada para la estenosis de la uretra masculina. En este modelo de punta de oliva acodada es más grande. El council es instalada en accesos difíciles. Su punta es abierta de tipo Roma y lisa, por donde se puede pasar una guía para dilatar y después introducir la sonda. El, el Carson, su punta acodada con oliva, se utiliza en pacientes con uretra estrecha y casos difíciles. Es ligeramente más larga que la Tuman. La de oliva tiene una oliva en la punta y su objetivo es buscar una mayor dilatación. Es muy útil en casos de estenosis. La Cubellari, su punta es plana y tiene orificios laterales y el orificio de la punta alargado. Punta cóncava abierta para mejorar el drenaje. Y el silbato o flauta está abierta al final y permite drenar una gran cantidad de escombros y coágulos. Las zonas vesicales se pueden clasificar por la longitud de la punta, ya sea en corta, mediana y larga. De acuerdo a la sonda vesical por diámetro, los calibres deben seleccionarse según el género, la edad y características del paciente. Su tamaño viene calibrado en unidades francesas que miden la circunferencia externa. Existen sondas vesicales desde 3,5 a 30. De acuerdo a las mujeres, se podría decir que el diámetro de la sonda debería de ser de 14 a 16. eh, En hombres sería de 16, 18, 20 y 22. En pediátricos de 5 a 12. En neonatos prematuros de 3,5 y en neonatos de término de 5 a 8,5. De acuerdo a los fijadores de la sonda vesical, se recomienda que tras la inserción de la sonda vesical y el sistema recolector, se asegure en una posición cómoda para que el paciente pueda prevenir el movimiento y la tracción uretral, mejorando un buen drenaje de la vejiga. Las sondas vesicales se fijan generalmente con una cinta quirúrgica o una correa. Sin embargo, este tipo de fijación no proporciona beneficios como la instalación o liberación de tensión. Existen fijadores que proporcionan estabilización y liberación de tensión y que están diseñados con broches giratorios que facilitan el movimiento. De acuerdo a la bolsa recolectora, eh, dichas bolsas disponen de un tubo de drenaje. Este tubo es flexible y se encuentra en la parte superior de la bolsa y que está unido herméticamente a ella. También posee una escala graduada u oriómetro. Esta permite medir la cantidad de orina existente en la bolsa. Posee también un tubo de vaciado. Este tubo se encuentra en la parte inferior de la bolsa para su vaciado. La mayoría de las bolsas poseen una llave de vaciado y un tapón. También posee un dispositivo para colgar la bolsa que se encuentra en la parte superior de la bolsa y sirve para colocar la bolsa en la lateral de la cama. Posee una válvula antirreflujo. Este alimento impide el retorno de la orina al tubo de drenaje, evitando la contaminación intraluminal del sistema cerrado. También posee un puerto de toma de muestras. Colocado en la parte proximal del tubo de drenaje, está diseñado para poder tomar una muestra para urocultivo. De las tomas de volúmenes en grandes se realizan en el tubo de vaciado. El respirador
El respiradero con filtro antibacteriano menor o igual a 0.5 a 0.2 micras e impide el paso de bacterias a la bolsa recolectora y permite el intercambio de gases. Su forma, la mayoría de las bolsas recolectoras tienen formas cuadradas, pero también existen algunas con forma de gota. Este diseño puede mejorar el vaciado y evita asentamientos. De acuerdo a los tipos de sistema para el manejo de la sonda vesical, existe el sistema abierto. Este sistema es cuando la sonda vesical y la bolsa recolectora se desconectan. Su indicación clínica debe de ser muy específica, como por ejemplo un sondaje intermitente para el vaciado de la vena de la vejiga en una cirugía de larga duración. El sistema abierto favorece la aparición de bacterias en el 50% de los pacientes durante las primeras 24 horas y casi del 100% al cuarto día de sondaje. El sistema cerrado es un sistema cerrado, se define como un sistema físico que no interactúa con otros agentes físicos situados fuera de él y por tanto no está relacionado con nada externo. Bajo este contexto, este tipo de sistema, la sonda vesical y la bolsa recolectora permanecen conectadas en los distintos puntos de unión de los distintos tipos de unión ininterrumpidamente, como se observa, evitando, bueno, esto evita la entrada de microorganismos por desconexión de la sonda vesical, estudios clínicos y la normativa nacional como e internacional. Dentro de la práctica podemos utilizar un sistema cerrado mediante dos opciones. La primera es utilizar un sistema cerrado ya que cuente con uniones selladas y la segunda, que es la más común pero implica factores de riesgo en su uso, conectando la sonda al sistema recolector y mantener la precaución de no interrumpir el sistema en algún momento, comprometiendo el nivel de seguridad ya que la sonda se puede desconectar accidentalmente. De acuerdo a las estrategias para la prevención de infecciones de vías urinarias relacionadas a la sonda vesical, podríamos decir que las estrategias son la vigilancia para la prevención durante la instalación, durante el mantenimiento y durante el retiro y detección oportuna de caos. De acuerdo al procedimiento para el cuidado del paciente con sonda vesical durante la instalación, mantenimiento, retiro y detección de casos enfocado a la prevención de las infecciones asociadas a la atención de la salud, el primer paso es la evaluación para la instalación de la sonda vesical. La sonda vesical debe de instalarse únicamente en casos necesarios y por un profesional capacitado. Una vez recibida la indicación médica de la instalación del dispositivo, confirmar la necesidad de su aplicación mediante la valoración del paciente en cuanto a edad, género, estado mental y problema de salud. La preparación para el sondaje vesical. Debemos de seleccionar un sistema de sondaje vesical
cerrado, estéril con uniones selladas, puerto para toma de muestras y aspiración de la orina autosellable y libre de agujas en el lado distal de la sonda y un sistema recolector con válvula antirreflujo para evitar la ascensión intraluminal de los microorganismos a la vejiga y llave de vaciado con pinza para manipulación. De acuerdo a la instalación de la sonda vesical, debemos de aplicar higiene de manos de acuerdo a los 5 momentos de la higiene de manos con la técnica adecuada para este proceso. Dentro de la higiene del paciente debemos de bañar al paciente, de no ser posible el baño, realizar aseo de genitales, calzar en ambas manos guantes no estériles, realizar un aseo de genitales con agua y jabón para retirar cualquier materia orgánica, retirar los guantes y desecharlos y realizar higiene de manos con agua y jabón. Debemos de colocar un gorro y cubrebocas, abrir la envoltura primaria del equipo y material estéril previamente preparado en la sella que contiene el equipo para la instalación de la sonda vesical, abrir envolturas primarias del material del consumo, así como la sonda vesical y bolsa de drenaje, verter solución antiséptica hacia un recipiente estéril, realizar higiene de manos con agua y jabón, colocar bata estéril, colocar primer par de guantes estériles con ambas manos. Algunos criterios para la permanencia y mantenimiento de la sonda vesical es evaluar diariamente las necesidades de uso de la sonda, minimizar su uso y duración en todos los pacientes, vigilar los datos de infección de vías urinarias, evaluar y vigilar el confort del paciente utilizando la sonda, eh, realizar la higiene diaria del paciente, vigilar la permeabilidad de la sonda, mantener el sistema cerrado en todo momento, prevenir la sedimentación de la orina mediante el acomodo del tubo de drenaje, vigilar que el sistema colector esté siempre por debajo del nivel de la vejiga, drenar la bolsa colectora y evitar que la orina rebase el 75% de su capacidad. eh, Algunas consideraciones para el cambio de circuito cerrado. Dentro de estas se recomienda cambiar la sonda vesical de látex cada 15 días y la sonda de silicona cada 30 días. Cambiar el sistema cerrado con técnicas sépticas y cambiar el sistema cerrado si el paciente es referido a otro servicio u unidad. Si existe la necesidad de cambiar el sistema colector, se tendrá que reemplazar en su totalidad utilizando técnica séptica y cambiar todo el sistema cerrado por alguna desconexión accidental o si está comprometido en alguna de sus partes.
Algunas posibilidades para la manipulación de la sonda vesical es seguir el protocolo de preparación en unidad y paciente, preparar el material necesario para la toma de urocultivo, guantes estériles en ambas manos. La muestra de orina debe tomarse únicamente por el puerto destinado para este propósito. Debe considerarse los puertos y recipientes en un solo paso para la recolección de orina, realizar la asepsia del puerto con gasas impregnadas de solución antiséptica en 3 tiempos, retirar el excedente del puerto, conectar la jeringa de 10 mililitros al puerto y aspirar la orina con la cantidad requerida para el laboratorio. De acuerdo al retiro de la sonda, eh, debemos de preparar el material y equipo necesario para retirar la sonda vesical, verificar la indicación médica del retiro de la sonda vesical, explicar al paciente o cuidador o familiar los motivos por el retiro de la sonda vesical y proteger la individualidad y privacidad del paciente, cerrar la puerta del cuarto o correr las cortinas. Generalidades de los paquetes para prevenir y vigilar las infecciones asociadas a la atención de la salud. Eh, Tiene como objetivo eh, un paquete de acción preventiva indica que su aplicación ocurre en todas las intervenciones, en todos los pacientes y en todos los momentos. Funciona como un todo o un nada que se traduce a una aplicación adecuada y oportuna. Resulta importante señalar que el objetivo de los paquetes es corroborar que las medidas básicas para una atención segura se cumplan, por lo que si durante la vigilancia se identifica un riesgo potencial para el paciente no apego al paquete, este puede ser modificado en ese preciso momento, reduciendo así la probabilidad de desarrollar un evento adverso. De acuerdo a las acciones generales, el éxito de los paquetes para la reducción de las IAAs dependen de la implementación de procesos y programas generales de seguridad y calidad de atención. Así se recomienda actualizar las siguientes políticas y procedimientos que se encuentran relacionados con la prevención y reducción de las IAAs y que deben ser parte de la rutina de atención sanitaria para los pacientes. Dentro de estas acciones podemos encontrar lo que son las políticas de vigilancia y prevención de las IAAs, programa de higiene de manos, políticas de agua limpia y segura, políticas para el uso de antisépticos, políticas para el uso de desinfectantes y del proceso de esterilización de material y equipo, políticas de procedimientos y de limpieza y desinfección superficial de ambiente. De acuerdo al paquete de acciones para la prevención de infecciones de las vías urinarias asociadas al uso de catéter urinario. Eh, de acuerdo a la inserción, esta etapa, eh, los catéteres urinarios son frecuentemente utilizados en durante la atención de pacientes hospitalizados, en especial para la cuantificación urinaria precisa. Sin embargo, como cualquier procedimiento invasivo, su uso no está exento de riesgos.
Dentro de la inserción del catéter urinario, esta etapa se enfoca en los procesos que ocurren durante la instalación del catéter urinario, lo cual se considera un momento crítico dada la localización anatómica de un alto inóculo potencial si no se realiza una adecuada lavada, un adecuado lavado y antisepsia. Dentro de los elementos del paquete de prevención mm, de las vías urinarias, que generalmente se incluyen en la literatura para esta etapa, destacan la higiene de manos por el personal de salud previo a la inserción con técnica séptica y la fijación del catéter urinario de acuerdo a la edad y género del paciente. Manteniendo el mantenimiento del catéter urinario. La segunda etapa ocurre durante todo el periodo en el cual el paciente tiene instalado el catéter. Debido a que los catéteres urinarios ingresan a la vejiga que es estéril, cada día supone un incremento en el riesgo de colonización, informando, bueno, con formación de biofilm y de infección. Así, las recomendaciones para esta etapa están enfocadas a la reducción del riesgo de colonización del catéter y reflujo urinario. Dentro de los elementos de paquete de prevención de infecciones de vías urinarias que generalmente se incluyen en la literatura para esta etapa, destacan lo que es la evaluación diaria de la necesidad de la permanencia del catéter urinario o su retiro, aseo diario de genitales con agua y jabón mientras permanece instalado el catéter, mantener la línea de drenaje libre de obstrucción, mantener la bolsa colectora por debajo del nivel de la vejiga.